Muy buenos días, doctora Ligia Yanet López Leiva. Es un gusto dirigirnos hacia usted. En este día nos corresponde, como grupo número 56, desarrollar y exponer la temática del virus de la hepatitis B. Nuestro grupo está conformado por la compañera Ana Guadalupe Sánchez Amaya y mi persona Luis Alejandro Santos Hernández. Y sin nada más que agregar, comenzamos con la exposición. Bueno, para comenzar a hablar del virus de la hepatitis B, primero tenemos que conocer lo que es el órgano blanco en el cual este agente actúa. Dicho órgano blanco pues sería el hígado. El hígado, recordando un poco de la anatomía básica sobre este órgano, podemos decir que el hígado es el órgano más grande del cuerpo, claro, después de la piel, y es la mayor glándula de nuestro organismo. Este órgano, o sea el hígado, está ubicado en el cuadrante superior derecho del abdomen y este está protegido tanto por lo que es la caja torácica como por el diafragma. El peso del hígado en el adulto es de alrededor de unos 1500 gramos, lo que viene a representar un 2.5% del peso total corporal. El hígado contiene lo que es una cara diafragmática convexa y también lo que es una cara visceral. La cara diafragmática está cubierta por lo que es por peritoneo visceral, excepto posteriormente. Posteriormente se encuentra lo que es el área desnuda del hígado. Prosiguiendo con lo que es la anatomía del hígado, una de sus principales características de este órgano son sus lóbulos, los denominados lóbulos del hígado. El hígado se divide en dos lóbulos anatómicos y en dos lóbulos accesorios. En total pues serían cuatro lóbulos, y estos lóbulos serían, tenemos lo que es el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Ambos lóbulos son divididos o separados por lo que es el ligamento falciforme y lo que es la fisura sagital izquierda. Y también tenemos lo que es el lóbulo cuadrado y lo que es el lóbulo caudado. Siguiendo con la anatomía, ahora vamos a hablar de los vasos sanguíneos del hígado. Podemos mencionar que el drenaje está a cargo de la famosa vena porta hepática. Es una de las principales del cuerpo y la cual circula lo que es del 75 al 80% de la sangre que llega al hígado. Y pasando al apartado de la irrigación, mencionamos que esta está a cargo de lo que es de la arteria hepática propia, y esta supone lo que es del 20 al 25% de la sangre que recibe el hígado. En el apartado de la inervación, esta está dada por los nervios procedentes del plexo hepático, el cual está constituido por lo que son fibras simpáticas procedentes del plexo celíaco y fibras parasimpáticas que proceden de los troncopagales tanto anterior como posterior. Hablando siempre del hígado, pero adentrándonos en lo que es en la fisiología, el hígado es uno de los principales o uno de los órganos con más funciones asignadas en el cuerpo. Y entre algunas de estas funciones tenemos, o podemos mencionar, lo que es la síntesis del colesterol, la eliminación de ciertas toxinas, la desintoxicación de enzimas y de hormonas, la producción de enzimas y de hormonas. También está a cargo de lo que es de la síntesis de los aminoácidos, brinda ayuda a lo que es a la absorción de las vitaminas, se encarga también de producir la bilis, la cual es almacenada en la vesícula biliar, y también está a cargo de la glucogenogénesis. En el hepatograma o el perfil hepático, este es un análisis de la sangre diseñado específicamente para evaluar si el hígado funciona o no funciona correctamente. Este se usa principalmente para el diagnóstico de enfermedades hepáticas. Y el perfil hepático pues mide diferentes enzimas, proteínas y sustancias producidas por el hígado para evaluar su estado en general. Entre algunos de los valores normales de las sustancias podemos mencionar lo que son los siguientes. Número 1 tenemos lo que es la albumina. La albumina tiene un valor de 3.4 a 5.4 gramos por decilitro. La fosfatasa alcalina tiene un intervalo de valor normal de 44 a 147 unidades internacionales por litro. La transminasa alcalina
tiene un valor normal de 5 a 60 unidades internacionales por litro. El aspartato de aminotransferasa tiene un valor de 10 a 34 unidades internacionales por litro. También tenemos lo que es el la transaminasa gamma-glutamil transpeptidasa, que tiene un valor de 5 a 80 unidades internacionales por litro. Por supuesto, también tenemos lo que es la bilirrubina, que se divide en bilirrubina directa e indirecta. La directa tiene un valor normal de 0.1 a 0.3 miligramos en cada 100 mililitros, y la indirecta tiene un valor normal de 0.2 a 0.7 miligramos por cada 100 mililitros. Y el tiempo de la protrombina es de alrededor de 0.8 a 1.1 segundos. También existen ciertas pruebas que ayudan a verificar el estado en el cual se encuentra el hígado, y algunas de ellas serían lo que son las pruebas de laboratorio, que van a incluir o incluyen lo que es el diagnóstico por estudio de imagen, entre los cuales podemos mencionar lo que es la más famosa, la ultrasonografía, y tenemos también lo que es la biopsia hepática, la cual consiste en lo que es la obtención de una muestra del tejido hepático para lo que es su posterior investigación o estudio al microscopio. Y tenemos lo que son otras ciertas pruebas bioquímicas, de las cuales mencionamos las pruebas basadas en las funciones de desintoxicación y secretoras, como la de la bilirrubina, y otras pruebas que miden la función biosintética del hígado, como por ejemplo la albumina, que de esta pues ya di los valores normales anteriormente. Bueno, entrando en materia en la descripción del agente, el virus de la hepatitis B forma parte de la familia de virus de animales que son llamados hepatnavirus. De hecho, pues este virus está clasificado como hepatnavirus de tipo 1. Este virus, o sea el virus de la hepatitis B, actúa a nivel de los hepatocitos, las principales células del hígado, y estas son su principal blanco. Su tamaño pues es pequeño, es de alrededor de unas 42 nanómetros de diámetro, y pues a diferencia del virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B sí posee lo que es una envoltura, la cual es una de sus principales características morfológicas. Este virus pues tiene una forma esférica, otorgada pues por su estructura, la cual está formada pues principalmente por una proteína viral que es denominada antígeno S, o también llamada antígeno de superficie de la hepatitis B. Dentro del virus encontramos lo que es la cápside. La cápside está formada por lo que es el antígeno C, o también llamado antígeno de cápside de la hepatitis B. Dentro de la cápside está el material genético del virus de la hepatitis B. Este posee lo que es una doble estructura de ADN. Esta cadena doble anatómicamente se va a dividir en una cadena doble de ADN en la parte proximal y una cadena simple en lo que es en la parte distal. En el extremo de la cadena simple se encuentra lo que es la DNA polimerasa, la cual puede convertir el ADN en ARN o viceversa. Esto pues va a variar según las necesidades del virus. Y en el aspecto de la replicación, los hepanavirus son dependientes de una transcripción inversa. Una transcripción inversa de una cadena de ADN de polaridad negativa a partir de un ARN pregenómico intermediario. Por supuesto, pues la transcripción inversa es efectuada por la DNA polimerasa. Posteriormente, esta misma DNA polimerasa dependiente de ADN transcribe una cadena de ADN de polaridad positiva desde una plantilla de polaridad negativa. Y en el núcleo del hepatocito, esta cadena positiva es convertida en ADN circular, el cual es cerrado por un enlace covalente. A su vez, pues ese DNA circular sirve de plantilla para el ARN mensajero y el ARN pregenómico. Luego, las proteínas virales son traducidas por el ARN mensajero, y las proteínas y el genoma son empacados en virones y son secretados o expulsados de los hepatocitos. Aquí tenemos una imagen que es la representación estructural genómica, o de los genes más que todo, del virus de la hepatitis B.
Vemos pues que el virus de la hepatitis B posee lo que son múltiples genes, los cuales pues desarrollan diferentes funciones. Tenemos lo que es, por ejemplo, el gen S. El gen S codifica lo que son las proteínas de la envoltura del virus, en especial la proteína mayor, que ya había mencionado anteriormente, que es también conocida como el antígeno de superficie de la hepatitis B. Podemos también observar lo que es los genes pre-S1 y pre-S2. Estos pues desarrollan un papel importante en la respuesta inmune frente al virus de la hepatitis B. Estos estimulan lo que es los linfocitos TH, originando una respuesta de anticuerpos neutralizantes anti-S. De la misma manera, pues también tenemos el gen C, que se encarga de codificar dos proteínas importantes. Uno, lo que es el antígeno de envoltura de la hepatitis, el cual es una proteína soluble secretada en la replicación. Y dos, también tenemos el antígeno de la cápside de la hepatitis B, el cual es una proteína intracelular del núcleo. También tenemos lo que es el gen P, el cual es de mayor tamaño y se encarga de codificar la DNA polimerasa, como ya había mencionado anteriormente. Pasando al apartado de la historia de la enfermedad, podemos mencionar algunas fechas que tuvieron gran relevancia a lo largo de los años, como por ejemplo en el año 1940, que aparece lo que es la segunda transmisión de la hepatitis o de las hepatitis virales. Bueno, a la sospecha de la vía de transmisión por vía oral se sumaba lo que es una nueva forma de transmisión, la cual era la forma parenteral. Y luego, en el año 1969, sucedió otro evento pues muy relevante, que fue que se inventó la vacuna contra el virus de la hepatitis B, la cual fue creada por lo que es Pablo Venezuela. Posterior a eso, en el año 1990, disminuyó la incidencia pues de la infección de la hepatitis B, esto pues debido, claro, a una mayor preparación contra la enfermedad y también pues a la introducción de lo que es de las vacunas contra la hepatitis. Y como un dato adicional, en el año 2020 en nuestro país, El Salvador, mostró una baja notable en lo que es el aspecto de los casos o de las muertes, mejor dicho, causadas por el virus de la hepatitis B. Pasando al apartado de la descripción de la enfermedad de la hepatitis B, para comenzar a hablar de la enfermedad en sí, del virus de la hepatitis B, nos vamos a basar en el hecho de que la enfermedad se puede presentar en dos formas, una forma aguda y una forma crónica. Evidentemente, pues la forma crónica es la forma en la que se pueden reconocer de forma más fácil los síntomas, y la manera aguda es más a menudo una manera asintomática de la enfermedad. De hecho, pues solo una pequeña porción de las enfermedades agudas del virus de la hepatitis B se puede reconocer pues, sobre bases clínicas. De hecho, cuando hay manifestaciones clínicas, el comienzo pues, suele ser insidioso. Se presenta lo que son síntomas como anorexia, como molestias abdominales vagas, como náuseas, vómito, a veces atralgia, que son los dolores en las articulaciones, y también erupciones cutáneas, que a menudo pues, van evolucionando hasta lo que es la ictericia. La ictericia pues no es más que la coloración amarilla de lo que es de la piel, de los tegumentos y sobre todo en las escleras que sería la parte blanca de los ojos. Bueno, el cuadro de la ictericia pues va a depender del tipo de persona a la cual el virus esté atacando, o sea, en la cual esté activo. De hecho, pues solo el 10% de los niños presentan lo que es un cuadro ictericio. Esto es bajo comparado con lo que es del 30 al 50% de los adultos, los cuales presentan lo que es la ictericia. Luego, pues, de una infección aguda por el virus de la hepatitis B, el riesgo de padecer una infección crónica por el propio virus, pues, es inversamente proporcional a la edad del paciente o a la edad de la persona. Se observa que la infección crónica en alrededor del 90% de los lactantes es asintomática,
Y también se observa que del 20 al 50% de los niños infectados serían entre los 1 y los 5 años. Y aproximadamente solo del 1 al 10% de las personas infectadas son a partir de los 5 años hasta la edad adulta. Bueno, y para diagnosticar la enfermedad, esta pues se va a confirmar por la demostración de los antígenos o de los anticuerpos, o ambos pues, que estén presentes en el suero, y se conocen lo que son tres sistemas de antígenos anticuerpos de utilidad clínica en estos casos. Número 1 tenemos el antígeno de superficie de la hepatitis B y un anticuerpo contra dicho antígeno. Número 2 también tenemos lo que es el antígeno central de la hepatitis B y también tenemos lo que es el anticuerpo contra dicho antígeno. Y por último, por el número 3 tenemos lo que es el antígeno de la hepatitis B y el correspondiente anticuerpo para dicho antígeno. Bueno, pasando al aspecto de la epidemiología de la enfermedad, bueno, antes de que se dispusiera de pruebas serológicas para la identificación del virus de la hepatitis, todos los casos de la hepatitis virales se etiquetaban como hepatitis séricas o como infecciosas. La forma de transmisión, pues, de manera rápida podemos decir que puede ser principalmente por transfusiones, también puede ser por vía sexual y también puede ser por inoculación percutánea. Alrededor de todo el mundo, pues, existen lo que es un promedio de más o menos de 350 a 400 millones de portadores del virus de la hepatitis B. La prevalencia, pues, en el lejano oriente y en los países tropicales se ha observado de un 5 a un 20%. Un rango, pues, que es mucho mayor si lo comparamos con poblaciones de países normales como lo serían Estados Unidos y como la Europa occidental. De la misma forma, pues, existe una mayor presencia en personas, pues, con síndrome de Down, en personas con lepromatosa, en personas con leucemias, en los que tienen enfermedad de Hodgkin o lo que son las poliarteritis nudosas, en pacientes con nefropatías crónicas con tratamientos o que están en hemodiálisis y en drogadictos que utilizan lo que son las agujas o las jeringas. Algunos otros individuos con mayor riesgo son los cónyuges de las personas con infecciones agudas, lo que son las personas promiscuas, en especial los varones que tienen relaciones con otros varones, o sea, los homosexuales. También lo que son los profesionales dedicados a la atención de la salud, que están expuestos a lo que son a las jeringas, a las inyecciones o están expuestos a la sangre. También a las personas que precisan de transfusiones repetidas y en especial pues los concentrados obtenidos de donaciones múltiples. En el aspecto de la distribución de la enfermedad, pues en este caso sería mundial. La enfermedad pues es endémica y tiene pocas variaciones estacionales. En los países donde el virus de la hepatitis B es medianamente endémico, o sea que tiene una prevalencia del 2 al 7%, las infecciones pues, pueden afectar a todo el grupo de personas sin importar lo que es la edad. Y en los países donde la endemicidad es baja, casi todas las infecciones se presentan más a menudo en lo que son los adultos jóvenes, en particular los que pertenecen a ciertos grupos de riesgo conocidos. Prosiguiendo con la exposición y en el aspecto del reservorio, vamos a decir que el principal reservorio del virus de la hepatitis B son los seres humanos, aunque también se han observado en lo que son los chimpancés, pero esto pues aún no ha sido confirmado por lo que son los expertos ni por los científicos. Bueno, como es de esperarse, el virus de la hepatitis B pues afecta más a las personas que se encuentran en el grupo de riesgo que mencioné hace un momento. Y como este virus pertenece a lo que es a los hepatnavirus, tomamos a bien pues mencionar algunos reservorios de lo que son de los hepatnavirus, como podemos mencionar lo que son las marmotas, lo que son los patos, las ardillas, los leopardos de las nieves y ciertas garzas. En el periodo de incubación, pues las diferentes bibliografías estudiadas pues, nos muestran diferentes periodos de incubación y entre algunas de las principales
Bibliografías nos mencionan los siguientes. Tenemos lo que es, según el control de las enfermedades transmisibles, el periodo de incubación va de 45 a 180 días, con un promedio de 60 a 90 días. Papadakis menciona que el periodo de incubación es de 6 semanas a 6 meses, con un promedio de 12 a 14 semanas. Carvajal dice que este va de 4 a 6 semanas, con un máximo de 4 a 6 meses. Y Harrison pues menciona que está entre 30 y 180 días, con una media entre 8 a 12 semanas. En el periodo de transmisibilidad se ha demostrado que la sangre de los voluntarios inoculados experimentalmente es infectante muchas semanas antes de que aparezcan los síntomas o los primeros síntomas. Y lo sigue siendo pues durante todo el curso clínico agudo de la enfermedad. Dado que el virus de la hepatitis B es estable en las superficies ambientales durante alrededor de 7 días, pues puede producir lo que es una inoculación directa o indirectamente a través de lo que son los objetos inanimados. Perdón, si es inanimado sería indirectamente. Pero eso es importante pues tomar medidas necesarias ante cualquier sospecha de la presencia del virus, ya que aunque no estén presentes los síntomas, de manera asintomática sí se puede transmitir de persona a persona lo que es la enfermedad. El modo de transmisión de la enfermedad puede realizarse pues por diferentes formas. Por ejemplo, tenemos pues por contacto con fluidos corporales infectantes, como podría ser la sangre, las secreciones vaginales o incluso lo que es el semen. La transmisión de sangre pues es una de las más importantes, ya que la forma de contraer sangre infectada es muy diversa. Esto puede ser por transfusiones sanguíneas, también puede ser por contacto directo con las heridas, o también pues puede ser por un accidente con inyección, la cual pues contenía lo que son restos de sangre de una persona que estaba infectada. Y otra persona pues por error recibió lo que es el pinchazo con la aguja y así se contaminó. Las secreciones tanto las vaginales como las del semen, más que todo pues por vía sexual, y se da más que todo pues cuando no se hacen uso de las medidas preventivas, como sería el uso del preservativo y muchas otras medidas para evitar la infección. La enfermedad pues también puede ser adquirida por el uso de jeringas infectadas, más que todo accidentalmente, como acabo de mencionar, como puede suceder con un pinchazo accidental en un centro médico, el cual pues puede ser ocasionado por varias razones. Puede ser pues porque dejaron una aguja destapada o no la taparon bien, o también por una mala eliminación de la misma. Tener relaciones sexuales sin protección puede ser un modo de transmisión también, porque de esta manera se dan una gran cantidad de intercambio de fluidos corporales, como serían los vaginales o como serían los mismos del propio hombre, ¿no? Los cuales pues pueden estar infectados y pueden transmitir lo que es la enfermedad. De hecho, pues esta es una de las principales formas por la cual se obtiene lo que es la enfermedad del virus de la hepatitis B, ya que es una forma, como acabo de mencionar, en la cual se intercambia una gran cantidad de fluidos corporales y se hace pues de manera muy directa. Hablando también del aspecto sexual, también tener múltiples parejas sexuales representa lo que es un gran riesgo a obtener lo que es el virus de la hepatitis B, ya que teniendo varias parejas sexuales aumenta lo que son las posibilidades de que alguna de estas parejas que se tienen contenga lo que es la enfermedad. También pues como las personas promiscuas se dedican a este oficio, más que todo, suelen presentar pues muy a menudo lo que es el virus de la hepatitis B. También pues compartir lo que son los objetos de higiene personal puede significar lo que es un gran riesgo a la hora de contraer el virus de la hepatitis B. De igual manera pues ya que estos pues tienen contacto con los fluidos corporales que nosotros como seres humanos secretamos y estos pueden infectar a la otra persona.
Esto pues se da más que todo en las parejas pues que por la confianza que se tiene deciden pues usar lo mismo que el otro, lo cual pues presenta un gran riesgo a la hora pues de obtener lo que es la enfermedad. Y también pues tenemos lo que es la transmisión perinatal, la cual pues es una forma de transmisión que también es muy común. Esta pues como nosotros ya bien sabemos se da en el embarazo o durante el embarazo, y de esta manera pues se transmite la enfermedad desde lo que es la madre hacia lo que es al feto o hacia el bebé de manera pues muy directa. Por eso pues siempre se les recomienda a las mujeres embarazadas realizarse lo que son pruebas para diagnosticar la presencia de este virus en ellas, ya que las posibilidades de transmitir la enfermedad pues son muy altas, ¿no? Y también existen otras formas para obtener la enfermedad del virus de la hepatitis B. Una de estas pues es a la hora de realizarse un tatuaje o también cuando se realiza lo que es un piercing. Esto pues se da más que todo cuando el material utilizado en el proceso no lo han esterilizado de manera correcta, o cuando lo han usado pues en una persona o en otra sin tomar las medidas sanitarias necesarias. También existen lo que son ciertas formas por las cuales la enfermedad no se puede transmitir. Una de ellas, y la verdad que es muy interesante, es que el virus de la hepatitis B no se puede transmitir por la saliva. Tampoco se puede transmitir por lo que es el sudor, ni tampoco se puede transmitir por las lágrimas. También no se puede transmitir por lo que es por la leche materna, algo que es muy curioso, porque las embarazadas sí lo pueden transmitir de manera perinatal. Bueno, y pasando al aspecto de la susceptibilidad, esta pues es general. Como ya había mencionado anteriormente, pues existen ciertos grupos de personas con un mayor riesgo de contraer lo que es la enfermedad del virus de la hepatitis B, como serían las personas con el síndrome de Down, las personas que tienen lepra lepromatosa, también las personas con leucemias, las que tienen la enfermedad de Hodgkin o poliarteritis nudosa, y los pacientes con nefropatía que se encuentran en tratamiento con hemodiálisis. Y pues también los drogadictos pues, que utilizan las agujas. De estas personas, pues las que padecen lo que es el síndrome de Down, al igual también de los que padecen lo que son las enfermedades linfoproliferativas, y los que tienen lo que es el VIH y las que están sometidas a hemodiálisis, tienen lo que es una mayor incidencia o una mayor probabilidad de obtener lo que es una infección crónica de esta enfermedad. Esta enfermedad pues por lo general es un poco leve, mejor dicho, o a menudo no presenta ictericia en los niños, y en los recién nacidos la mayoría de veces pues es asintomática. Se adquiere lo que es la inmunidad protectora después de la infección, si aparecen lo que es anticuerpos contra los antígenos de la superficie de la hepatitis B, y si este mismo antígeno es negativo. De hecho, pues todas las personas seropositivas al antígeno de superficie de la hepatitis B son potencialmente infectantes. La sangre de los voluntarios involucrados de manera experimental es infectante. Muchas semanas antes pues, de que aparezcan los síntomas, como ya había mencionado anteriormente, estos pues sí pueden infectar a las demás personas de manera directa, y lo siguen siendo pues durante todo el curso clínico de la enfermedad. También cabe resaltar que toda exposición parenteral o de las mucosas a la sangre infectada representa lo que es un posible riesgo o un riesgo muy elevado de contraer lo que es el virus de la hepatitis B. Ello explica que la transmisión del virus de la hepatitis B es 100 veces más eficaz si lo comparamos con otro virus, como sería el virus de la inmunodeficiencia humana o el VIH. De esto pues después de una exposición a una herida punzante. La infecciosidad de las personas con infección crónica puede ser desde elevada, como por ejemplo en aquellas que son positivos al antígeno de la envoltura de la hepatitis B, o puede ser mínima también
en quienes tienen lo que es el anticuerpo anti-HBe positivos. Bueno, pues y esto pues sería todo por mi parte. De igual manera le agradezco su atención y mi compañera va a seguir con los demás puntos del tema. Doctora, compañeros, tengan todos buenos días. Mi nombre es Ana Guadalupe Sánchez Amaya y continuaré explicándoles un poco más sobre el tema el virus de la hepatitis B. A mí me corresponde explicarles desde la patogenia hasta el control y la prevención. Para iniciar hablando sobre la patogenia, es importante mencionar que para establecer el comportamiento de la patogénesis molecular del virus de la hepatitis B, es importante mencionar de que antes se comenzó estudiando esto mediante estudios experimentales, ¿verdad? Valga la redundancia. Estos estudios se realizaron con primates y con ratones transgénicos. ¿Por qué con ellos? Porque al ser transgénicos, eso quiere decir de que fueron creados en laboratorio o que su ADN fue manipulado en estos lugares, ¿verdad? Esto indica de que se les hace más fácil a ellos trabajar con estos animales virus, ya que va a ser más fácil manejar el comportamiento de esto dentro del sistema vivo, ¿verdad? En este caso dentro de los animales, ya que aquí dan mayores resultados, resultados más verídicos, más eficaces, para luego después irse a la interacción con los seres humanos. Pero el principal mecanismo de estudio de la patogénesis de este virus es identificar todos los antígenos y los anticuerpos que conforman el sistema del virus de la hepatitis B, ¿verdad? Tenemos que en este cuadro les vamos a presentar todos estos anticuerpos y antígenos que conforman este sistema. Entonces, aquí tenemos que el microorganismo causante de la hepatitis sérica o hepatitis B antes era llamada hepatitis sérica porque este virus afecta directamente al plasma sanguíneo. Entonces, tenemos que el virus causante de esta enfermedad es el virus de la hepatitis B, ¿verdad? Tenemos el primer antígeno. Dice que este es el antígeno de la superficie de la hepatitis B. Todos estos antígenos, como ya se los había mencionado anteriormente, van a ser detectados en el suero plasmático, ¿verdad? Como segundo antígeno tenemos el antígeno E de la hepatitis B. Así que este antígeno está relacionado con la nucleocapside del virus de la hepatitis B, ¿verdad? Y que indica la replicación viral. Este siempre va a ser muy importante en lo que es la variación del ADN de este virus. Ya este va a estar presente cuando sube, este va a estar presente cuando baja, o sea que este demuestra el comportamiento de este virus. Y luego tenemos el antígeno central de la hepatitis B. También tenemos el anticuerpo contra el virus, contra el antígeno de la superficie de la hepatitis B, que dice que este antígeno indica una infección previa con el virus de la hepatitis B. Este antígeno por lo general va a aparecer cuando el cuerpo ya está pasando, digamos, por decirlo así, la enfermedad, pero sobre todo cuando la persona ha sido inmunizada con la vacuna contra el virus de la hepatitis B, como aquí lo menciona, que es la vacuna contra el virus de la hepatitis B. También tenemos lo que es el anticuerpo contra el antígeno E. Este dice que estará en la presencia del suero del portador de la superficie de la hepatitis B. Este tiene que estar positivo para que aparezca este antígeno, ¿verdad? Y que va a indicar una replicación baja del virus, o sea que el ADN va a estar bajo, va a estar en niveles bajos. Es como cuando la infección como que ha tomado un descanso. Entonces ahí va a aparecer este anticuerpo. Dice que anticuerpo contra el antígeno C o el antígeno central del virus de la hepatitis B. Dice que indica infección con hepatitis B en algún momento indefinido. Okay, este va a aparecer, digamos de que una persona se infectó con el virus de la hepatitis B, pero esta persona nunca se dio cuenta, nunca presentó síntomas ¿por qué no se dio cuenta? Porque su sistema inmunológico estaba alto, estaba bien, entonces lo libró de toda la sintomatología de este virus, ¿verdad?
Pero digamos de que esta persona quiere donar sangre. Entonces, antes de que alguien vaya a donar sangre, se le realiza un examen químico para descartar cualquier enfermedad que pueda contagiar al paciente que va a recibir esta transfusión. Entonces, ahí, y como esta persona ya había sido portadora de este virus, entonces ahí le va a aparecer este anticuerpo. Entonces, quiere decir de que él en algún momento fue portador de este virus, pero no se determina en qué tiempo fue. Luego dice que aparece el anticuerpo de la inmunoglobulina M contra el antígeno central de la hepatitis B. Dice que indica una infección reciente con el virus de la hepatitis B positivo durante 4 a 6 meses después de la infección. Digamos de que el mismo caso, ¿verdad? Anterior, de que el paciente no presentó síntomas, se curó, eso, pero digamos que al mes 5, él ya no tenía síntomas ni nada, pero digamos que se enfermó de una gripe tipo catarro. Y de casualidad, así como por algún residuo del virus, este presenta algún tipo de ictericia, por decirlo así. Este va a pasar consulta y el médico sospecha que puede ser portador de alguna de las hepatitis virales. Entonces le manda a hacer la química, ¿verdad? Para detectar con los antígenos de estos virus. Y resulta de que sale de que él acaba de pasar una infección por virus de la hepatitis B. Entonces ahí va a estar presente este anticuerpo. Luego tenemos lo que es la evolución de la infección de la hepatitis B. Aquí tenemos que mencionar de que este virus va a causar dos fases. La primera es una hepatitis B con una infección aguda y la segunda es una hepatitis B con una infección crónica o persistente. Aquí vamos a hablar sobre lo que es la hepatitis B con infección aguda. Entonces, tenemos que mencionar de que va a ser un cuadro de infección aguda si, desde el momento en que este fue infectado por el virus hasta los 6 meses. Si pasa de los 6 meses, entonces ya estamos hablando de un cuadro de una hepatitis B crónica. En esta gráfica vamos a explicar cómo es el comportamiento de la patogénesis en una infección aguda. También es importante mencionar que el periodo de incubación es de 4 a 6 semanas con un máximo de 6 meses, como el compañero anteriormente ya lo había explicado, ¿verdad? Cuando una persona se infecta por primera vez, los marcadores serológicos del virus de la hepatitis B se van a detectar en lo que es la semana 6 hasta la semana 10 posterior a la exposición al virus, ¿verdad? Para que el ADN de este virus sea detectado, tiene que tener en valores mayores o iguales a 3.7 microunidades internacionales sobre mililitros, ¿verdad? Y que estos valores van a estar, aproximadamente entre el día 21, día 22, 23. También tenemos lo que es la sintomatología, ¿verdad? Es importante también mencionar de que en la hepatitis aguda no siempre van a haber síntomas. Como ya les mencionaba anteriormente, puede que el paciente se infecte y ni tan siquiera se dé cuenta. Pero si estos síntomas, perdón, se llegaran a presentar, se presentan aproximadamente en la semana 3 a la semana 8 después de haber sido expuestos al virus, ¿verdad? Pero todos estos síntomas van a disminuir con la llegada de la ictericia clínica, que esta ictericia clínica solo dura de 2 a 12 semanas. Luego tenemos que la alanina aminotransferasa siempre va a estar elevada a lo largo de toda la infección, excepto en la fase crónica, que ahí tiene más variaciones, pero en toda la fase aguda va a estar elevada. Pero no siempre quiere decir que va a presentar sintomatologías, pero sí va a estar elevada. El valor normal de esta se va de 4 a 36 microunidades sobre litros.
Aquí abajo podemos observar que los antígenos y anticuerpos que antes ya les había mencionado, ¿verdad? Aquí tenemos que el antígeno de la superficie de la hepatitis B, que es este que observan acá, y que también se presenta acá, este va a estar presente a lo largo de toda la infección, ¿verdad? Y este es el que se detecta primero. Em, Luego tenemos la llegada de la inmunoglobulina G, que es el anticuerpo del, del antígeno central de la hepatitis B. Lo tenemos acá. Aquí podemos observar en qué periodo esta... Ok, ok, primero antes de continuar con esto, es importante mencionar que todas estas líneas todas de estas gráficas representan, sí, cada uno de esos, pero esto representa cómo es el comportamiento del ADN del virus ante la presencia de cada uno de estos factores, ¿verdad? Por ejemplo, observamos de que en la presencia del antígeno de la superficie del virus de la hepatitis B, podemos observar que la carga viral está alta, ¿verdad? Está alta, pero al incorporarse lo que es el anticuerpo del antígeno central, podemos observar de que aquí tiene una disminución y esta disminución está descendiendo justo acá, donde va el fin de la infección, que aquí podríamos mencionar que va siendo como la semana 26 más o menos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la carga viral desciende. Aquí aparecen los anticuerpos del antígeno de la superficie, que estos antígenos lo que hacen es que si aquí no había disminuido por completo la carga viral, pues con la ayuda de estos antígenos va a disminuir más, ¿verdad? Y si recuerdan que anteriormente les había explicado que esto también puede surgir con la presencia de la inmunización, ¿verdad? De que, digamos, de que a lo mejor el paciente sí dio síntomas, entonces lo que hacen aquí es que lo inmunizaron, entonces aquí le están dando más ayuda a su organismo para combatir este virus, ¿verdad? Pero si a todos estos antígenos no fueron suficientes y la infección aguda no mejoró, y al contrario, aumentó la carga viral, entonces, y pasó de los 6 meses, esto quiere decir de que estamos entrando al cuadro de la hepatitis B crónica. Luego aquí pasamos ya a lo que es la infección crónica o persistente, ¿verdad? Que aquí podemos observar ya una gráfica un poco más compleja, al igual que esta fase. Em, si el antígeno de la superficie de la hepatitis B persiste mayor a 6 meses, entonces ya entramos a este cuadro crónico, ¿verdad? Que este cuadro crónico va a ir desde 6 meses o mayor a 6 meses y puede durar años, puede durar muchísimos años. Puede haber recuperación en este e inclusive puede haber hasta la muerte del paciente, ¿verdad? Esta fase está caracterizada por 4 etapas. La primera etapa es la de inmunotolerancia, que es esta que podemos observar acá. Esta se va a caracterizar porque va a entrar con una carga viral elevada en el sistema del paciente y las aminotransferasas van a estar bajas, ¿verdad? Los valores del ADN del virus en esta fase van desde los 70 a los 100.000 copias sobre milímetros de la carga viral, ¿verdad? Entonces es una carga bastante elevada. Aquí va a estar presente lo que es el antígeno E, que este antígeno E lo que luego pasa a la siguiente fase, ¿verdad? Que es la fase inmunoreactiva. Como les hablaba del antígeno E, en esta fase el antígeno E pueda de que favorezca al paciente como también lo perjudique, ¿verdad? Ya al pasar a esta fase 2 el paciente ya tiene que estar en tratamiento, ¿verdad? Entonces, muchos pacientes de que pueda de que ya venían con una enfermedad crónica, ya digamos una insuficiencia renal, problemas inclusive en el hígado,
a una cirrosis, hígado graso, que es muy común. Entonces, estos pacientes, aunque tengan un sistema inmune bueno, por decirlo así, siempre son propensos a pasar a un cuadro de hepatitis crónica. Por ejemplo, dice de que de 100 pacientes enfermos con hepatitis aguda, solo del 1 al 2% pueden presentar un cuadro de hepatitis crónica, ¿verdad? Pero entonces digamos de que aquí hay dos pacientes. Hay un paciente que tiene el sistema inmune muy bajo y hay un paciente que, aunque tiene una enfermedad crónica, y pasó al cuadro de hepatitis crónica, pero su sistema inmune responde, o sea, es tolerable. Entonces, digamos, este paciente pueda de que en esta fase, por tener una carga viral alta y por tener este anticuerpo, el anticuerpo del antígeno E, entonces pueda de que él saque muchas defensas, de que este anticuerpo le dé mucha inmunidad y que el tratamiento esté funcionando. Entonces va a pasar a la siguiente fase, que esta fase es la fase de baja replicación. Entonces aquí, como pueden observar, en esta fase, las alaninas aminotransferasa aquí no están presentes. Aquí lo único que está presente siempre es el virus, pero con una carga viral que es menor a 3.7. Digamos que puede ser una carga de 3.1, inclusive 3.0 o inclusive menor. Entonces aquí no es detectable. Y este paciente pues entonces va a tener una mejoría muy buena y muy probable que esta fase le dure muchos años, años indefinidos, pero no le va a estar causando problemas. Pero lo contrario del paciente que sí estaba inmunodeprimido y que esta fase le dio más fuerte, inclusive para muchos pacientes, esta es la fase más grave que le puede causar mayores complicaciones. Ellos no pasan esta etapa, ellos se saltan la fase de baja replicación y se la saltan directamente a lo que es la cuarta fase y que es la de alta replicación, ¿verdad? Entonces, aquí estos pacientes lo que hace es que el mismo anticuerpo que estaba ayudando acá, entonces aquí pasa a regresar el antígeno. Entonces, este antígeno regresó con más fuerza y esto lo que causa es la respuesta inmunológica inflamatoria que aumenta considerablemente, ¿verdad? Y esto puede llevar a lo que es la necrosis de las células hepáticas, ¿verdad? Y esto lo que va a conllevar es a un carcinoma hepático, que es a la complicación más grave y a la más temible en esta enfermedad, ¿verdad? Ya que dice de que aproximadamente del 0.5 al 1% de los pacientes con hepatitis crónica se recuperan espontáneamente y no tienen ninguna complicación y la enfermedad crónica que ya tenían no se las ha alterado, entonces pueden seguir su tratamiento, ¿verdad? Pero lo contrario dice de que el 0.3 al 5% de los pacientes que sufrieron un cuadro de hepatitis crónica y que hepatitis B crónica, perdón, y que ya tenían complicaciones crónicas previas a la exposición de este virus, entonces ellos con esta probabilidad del 0.3 al 5.3 mueren. Entonces, son cosas muy lamentables, ¿verdad? Luego, continuando con el cuadro clínico, para establecer cualquier cuadro clínico de cualquier enfermedad, tenemos que tener una base para establecer este diagnóstico, ¿verdad? Y entonces, la base para establecer el diagnóstico de la hepatitis B aguda dice de que va a iniciar, de si hay síntomas, ¿verdad? Porque pueda, como les repetí anteriormente, pueda de que no presente síntomas, pero si los hay, van a haber pródromos de anorexia, náusea, vómitos, malestar general y aversión al cigarro. También puede presentar cuadros de fiebre, hígado agrandado y doloroso al tacto. También puede estar presente la ictericia. El recuento de leucocitos normales o disminuidos al inicio
a un aumento, perdón, importante de las concentraciones de las aminotransferasas. Pues tenemos que el valor normal de los leucocitos va a ir desde los 4.000 hasta los 10.000 células sobre milímetros al cubo, ¿verdad? Entonces, también dice de que en la biopsia de hígado se divide en necrosis hepatocelular e inflamación de mononucleares, pero esto surge rara vez, no siempre. Esto más que todo sería, si surge estas complicaciones, ya sería en un cuadro, ya pasando a un cuadro de una hepatitis B crónica. En- Aquí tenemos ya como representados los síntomas que anteriormente se les mencionaron, ¿verdad? Aquí los cuadros de anorexia, el paciente genera una aversión a la comida, no tolera estar cerca de la comida, por ende va a bajar considerablemente de peso. Esto también puede producir náuseas y vómitos producidos por la misma complicación, ¿verdad? También pueden haber artralgias, que esto van a ser dolor en las articulaciones, pero sin presentar inflamación. También están presentes lo que son las mialgias, que esto es dolor en los músculos. También pueden haber cuadros de cefalea y fotofobia. En este de acá, aquí podemos mencionar de que los dolores de cabeza van a ser punzantes como casi tipo migraña. Entonces les va a molestar la luz, y si no les molesta en sí la luz, pero sí les va a dificultar, digamos, mantener un rato saludable, un rato cotidiano. Entonces también puede aparecer la faringitis, tos y la coriza. Muchos cuadros de hepatitis B surgen así, como una simple gripe, como un simple catarro, y se quedó así, pero en realidad era el virus de la hepatitis B. También pueden aparecer cuadros de fiebre baja. Estas fiebres no van a pasar de los 39 grados centígrados, ¿verdad? Y el paciente antes, digamos, unos 5 a 21 días antes de que llegue la fase ictérica, el paciente puede observar las heces de color arcilla y la orina que se ha tornado oscura, ¿verdad? Luego, cuando ya llega a esta fase ictérica, como mi compañero anteriormente mencionaba, que la susceptibilidad de este virus es en general, ¿verdad? Puede afectar tanto a niños, a bebés, como a adultos, o sea, todas las edades, todos los géneros. Entonces aquí podemos observar a un niño con la piel amarillita, ¿verdad? Y también lo podemos observar que las mucosas tienen un tono amarillento. Aquí también podemos observar al señor. Entonces, durante esta fase, perdón, olvidé mencionar que antes de que llegue esta fase, los síntomas anteriores van a cesar, digamos, unos 25 días antes de que llegue esta fase, los síntomas aquellos van a desaparecer. Entonces, al llegar a esta fase, el paciente va a presentar una pérdida de peso, pero no muy notoria. Por ejemplo, podría ser de 1 a 2,5 kilogramos, que es lo máximo que puede perder el paciente, ¿verdad? También dice de que las adenopatías cervicales y la esplenomegalia, dice que es de un 10 a un 20% de que surjan estas complicaciones, ¿verdad? Que tenemos que la adenopatía cervicales, podemos observar que un ganglio cervical está inflamado, ¿verdad? Esto va a causar mucho dolor tanto al tacto, perdón, como al mover el cuello. También en la esplenomegalia, el vaso lo podemos observar aquí, que el vaso está bastante inflamado, ¿verdad? También otra de lo que puede aparecer en esta fase son las telangiectasias, que estas, como pueden observar ustedes aquí, son pequeños vasos sanguíneos dilatados, pero esto no es muy común. Esto solo del 1% de los pacientes es propenso a padecer de ellas, no siempre. Pero lo que sí es muy propenso a que padezcan es que el hígado va a estar agrandado, como lo pueden observar aquí, el hígado agrandado, y es muy doloroso al tacto. También se puede presentar dolor en el cuadrante superior derecho.
Luego pasamos a lo que es la base para el diagnóstico de la hepatitis B crónica o persistente. Entonces, dice que se define por infección crónica tanto de la hepatitis B como la de la hepatitis C y de la hepatitis D, a la que va a tener una duración de un tiempo mayor de 3 a 6 meses. También dice que el diagnóstico suele establecerse por pruebas de anticuerpos y ácidos nucleicos de virales en el suero, ¿verdad? También es muy importante mencionar esto, que en hepatitis B crónica no es que son síntomas, sino que son complicaciones de este virus. Entre las complicaciones que pueden surgir por la hepatitis B crónica, tenemos aquí lo que es la cirrosis. Aquí pueden observar ustedes un hígado sano, ¿verdad? Y aquí pueden observar un hígado cirrótico. Según los porcentajes, dice que del 2 al 8% de los pacientes que surgen la complicación de la cirrosis por hepatitis B, solo del 2 al 8% son propensos a sufrir esta complicación, ¿verdad? También puede haber glomerulonefritis. Estas dos no son muy comunes, pero entran en el cuadro ya que en muchos pacientes con esta complicación se han encontrado anticuerpos del antígeno E en el glomérulo de los riñones, ¿verdad? Aquí pueden observar ustedes los riñones inflamados. Aquí pueden observar que está mostrando toda su anatomía y si se le ve como un poco deforme, pues pero es por la propia inflamación. Luego tenemos que puede sufrir crioglobulinemia mixta esencial. Esta no es muy común, pero sí se ha visto el padecimiento de ella en el 1% de los pacientes que sufren hepatitis B crónica, pero los de la tercera edad. Entonces, esta no es tan común. Luego tenemos lo que es el diagnóstico de laboratorio. Se dice que el diagnóstico de certeza se obtiene mediante la detección de los distintos antígenos virales y sus correspondientes anticuerpos. Como al inicio se los mencioné, lo que significaba cada uno de estos anticuerpos, ¿verdad? Pero para establecer el diagnóstico en sí de todas las hepatitis, perdón, especialmente de la hepatitis B, es mediante pruebas serológicas, que lo que se va a hacer es buscar o detectar estos anticuerpos, como por ejemplo el antígeno de la superficie de la hepatitis B con su respectivo anticuerpo, ¿verdad? También está lo que es el antígeno central de la hepatitis B con su correspondiente anticuerpo y lo que es el antígeno E de la hepatitis B con su respectivo anticuerpo. Al ya haber realizado todas estas pruebas de laboratorio, se va a tener lo que es un cuadro de resultados, que es el que les mostramos acá. Por ejemplo, ¿verdad? Si aparece el antígeno de la superficie de la hepatitis B positivo y, en el antígeno central de la hepatitis B está presente la inmunoglobulina M más el antígeno E también está positivo, esto nos está indicando que está en una fase de una hepatitis B aguda. Luego tenemos que si el antígeno de la superficie sigue positivo, luego aparece en el antígeno central, en anticuerpo central, perdón, la inmunoglobulina G y también está presente el antígeno E. Eso quiere decir de que es una hepatitis B crónica con replicación viral. Pero eso quiere decir de que va iniciando la etapa, entrando a la etapa crónica. Luego tenemos que siempre el antígeno de la superficie aparece positivo en el anticuerpo del antígeno central está presente la inmunoglobulina G y aparece también lo que es el anticuerpo del antígeno E. Esto es un estado de portador inactivo de la hepatitis B.
que pueda, si digamos de que está en un cuadro agudo, pueda de que ya va superando este virus, ¿verdad? Y de que el paciente va teniendo mucha mejoría. Luego tenemos que si aparece el antígeno de la superficie positivo, anticuerpo de este antígeno positivo, presencia de inmunoglobulina G en el anticuerpo central y que el antígeno E pueda o no pueda estar positivo, también el anticuerpo de este antígeno puede o no puede estar positivo. Esto es un cuadro de hepatitis crónica con el antígeno de el anticuerpo de la superficie heterotípico, ¿verdad? Que está positivo y este dice que se da en casi del 10% de todos los casos. No es tan común, pero tampoco quiere decir de que no es un dato significativo, ¿verdad? Luego tenemos que van a aparecer tanto el antígeno de la superficie va a aparecer negativo, el anticuerpo de este antígeno va a aparecer, o sea, no va a aparecer, pero sí aparece el antígeno central, el anticuerpo central del antígeno de la central de la hepatitis C, pueda que esté o no presente el antígeno de la hepatitis B y esto es una hepatitis B aguda. Esto quiere decir de que ya casi se va superando el virus, ¿verdad? Luego tenemos que va a aparecer presente el anticuerpo del antígeno de la superficie, siempre la presencia de la inmunoglobulina G en el anticuerpo central y puede o no puede estar presente también el anticuerpo del antígeno E. Entonces aquí dice que es recuperación de la hepatitis B, como les mencionaba antes, que ya se iba saliendo, ¿verdad? Ya se iba superando este virus. Entonces aquí ya el paciente está en el proceso o estado de recuperación. Luego, este paciente se le pone la inmunización. Entonces, cuando se pone la inmunización, va a aparecer presente lo que es el anticuerpo del antígeno de la superficie B de la hepatitis B, que es este de acá, que pueden observar que es el único que aparece positivo, ¿verdad? Que este va a aparecer siempre cuando se da la inmunización mediante la vacuna. Y por último tenemos lo que es la presencia de la inmunoglobulina G en el anticuerpo del antígeno central de la hepatitis B. Y dice que esto es un positivo falsa. Cuando se da este positivo falso, por lo general, bueno, cuando solo aparece esta inmunoglobulina en este anticuerpo, por lo general siempre se repite la prueba para verificar el resultado, ¿verdad? Y para que haya una mayor veracidad en cuanto a lo que se le va a decir o si el paciente necesita tratarse. Aquí les presentamos lo que son los valores del ADN del virus de la hepatitis B, ¿verdad? La carga viral. Por ejemplo, para que este sea detectado, ya les había mencionado que va a ser mayor o igual a 3.7 microunidades internacionales sobre mililitros y en el grado mayor es de 1.4 por 10 a la 11 microunidades internacionales sobre mililitros. El paciente está con el antígeno de la superficie de la hepatitis B, está positivo, así que la carga viral de este va a ser mayor a 1 por 106 microunidades internacionales sobre mililitros. Y si el paciente es portador inactivo, entonces este valor va a ser menor a 1 por 104 microunidades internacionales sobre mililitros. En cuanto a lo que es el diagnóstico diferencial de la hepatitis B, tenemos muchas enfermedades que se pueden similar a esta enfermedad, como lo es la influenza, que esta es la gripe estacional. ¿Por qué esta? Porque como les mencionaba anteriormente, un cuadro de hepatitis B aguda puede parecer así, solo presentar síntomas como lo que es una gripe o un catarro. Por ejemplo, el agente causal de la hepatitis B
pues ya sabemos que es el virus de la hepatitis B. A diferencia de la influenza, el agente causal de este es el virus de la influenza eh, de tres tipos, el tipo A, el tipo B y el tipo C, pero por lo general es el tipo B y el tipo C. Aunque el tipo A infecta lo que son animales, pero también al ser humano. En el periodo de incubación de la hepatitis B tenemos que de 6 semanas a 6 meses con un periodo de 12 a 14 semanas. Y el periodo de incubación de la influenza dice que este es breve y que por lo regular dura de 1 a 3 días. En los síntomas y signos, que es aquí donde hacemos más la comparación, dice que, como ya les había mencionado, en la hepatitis B hay prodromos de anorexia, náusea, vómitos, malestar general, aversión al cigarro, fiebre, hígado agrandado y doloroso al tacto, ictericia, faringitis, tos y coriza. En donde dice aversión al cigarro, es, digamos, yo no soy una fumadora, y si yo me infectara con el virus de la hepatitis B, yo no me voy a presentar aversión al cigarro, porque eso solo pasa con las personas que sí son fumadoras. En esta etapa no toleran el cigarro. Y pues en los síntomas de la influenza tenemos signos y síntomas, perdón, dice que inicia con inicio súbito con fiebre, ¿verdad? Aquí las fiebres, si recuerdan que les mencioné que no iban a ser mayores de 39 grados centígrados, pues entonces aquí sí son mayores a 39 grados centígrados. También va a presentar escalofríos, malestar general, tos, coriza, mialgias y postración fuera de proporción de los síntomas catarrales, como pueden observar aquí a esta señora, ¿verdad? De que presenta síntomas catarrales. Son muy similares a los que se presentan en un cuadro de hepatitis B aguda. Luego dice que el modo de transmisión de la influenza de persona a persona mediante la expulsión de gotículas, ¿verdad? Estas vienen provenientes de las vías respiratorias, como por ejemplo cuando se estornuda, cuando se está con la tos y uno no se cubre, entonces ahí van a salir todas esas gotículas y fácilmente puede contaminar a alguien que esté cerca. Lo contrario de la hepatitis B, que el modo de transmisión de esta es por la inoculación de sangre contaminada, claro, ¿verdad? Hemoderivados infectados o contacto sexual, que se encuentra en la saliva, semen y secreciones vaginales. También la madre positivas con este virus pueden transmitírselo a su bebé durante el parto. Otro diagnóstico diferencial que tenemos es la hepatitis A. Podemos hacer un diagnóstico diferencial con todas las hepatitis, pero en este caso lo estamos haciendo con la hepatitis A. El agente causal de esta es el virus de la hepatitis A. El periodo de incubación de la hepatitis A es en promedio de 28 a 30 días y con un intervalo de 15 a 50 días, ¿verdad? Muy diferente a los de la hepatitis B. Signos y síntomas pródromos que incluyen anorexia, náusea, vómito, malestar general, aversión al tabaco, fiebre, hepatomegalia dolorosa, ictericia. Prácticamente son los mismos síntomas que se presentan en una hepatitis B aguda, ¿verdad? El modo de transmisión de esta sí ya es muy diferente porque el de esta dice que es de persona a persona por vía fecal oral y su propagación es fácil por el hacinamiento e inusualidad. Entonces quiere decir de que el modo de transmisión de este prácticamente hace mucho énfasis en la higiene que uno tiene, ¿verdad? Entonces, todo lo contrario a la transmisión por el virus de la hepatitis B. Y otro diagnóstico diferencial que también podemos mencionar es la mononucleosis infecciosa, que este es causada por el virus de Epstein-Barr. El periodo de incubación de esta es de 4 a 6 semanas. Este sí es bastante similar porque el virus de la hepatitis B, por ejemplo, en Harrison, menciona de que es este mismo, ¿verdad? Que va de cuatro a 6 semanas con un periodo de 6 meses.
dice que los signos y síntomas causados por este virus es malestar general, fiebre, faringitis y a veces con exudados. Es como este de acá, ¿verdad? Aquí también se presenta la faringitis, pero no se presenta pus, como lo podemos observar aquí, que esa es una de las diferencias. También dice que están las petiquias, que son estas como bolitas rojas que pueden observar en el paladar, pero no bolitas, sino que manchitas. Luego dice que la linfodenopatía también está acá, que es lo mismo que en la hepatitis crónica también surge, ¿verdad? Aunque también es una complicación de la fase ictérica de la hepatitis B. También está la esplenomegalia y en ocasiones un exantema maculopapular, que es este de acá, que en este caso aquí no se da este, ¿verdad? El modo de transmisión de la mononucleosis infecciosa se transmite sobre todo por la saliva, pero también puede encontrarse en las secreciones genitales, ¿verdad? Por lo general, a la enfermedad mononucleosis infecciosa se le conoce como la enfermedad del beso, ¿verdad? Porque pues es uno de los métodos de contagio que es más común. Y luego tenemos el último diagnóstico diferencial. Hay más diagnóstico diferencial, pero nosotros tomamos a bien solo compararla con cuatro, ¿verdad? Lo que es el citomegalovirus, que el agente causal de esta enfermedad es el herpes virus humano. El periodo de incubación dice que varía que derivado de un trasplante o de una transfusión de sangre es de 3 a 8 semanas. Durante el nacimiento se manifiesta de 3 a 12 semanas después del parto. Como al igual que la hepatitis B, este también es la madre también puede infectar a su bebé durante el parto, ¿verdad? Los signos y síntomas que presenta similares a los de la mononucleosis infecciosa. Dice que las manifestaciones graves varían según la edad y el estado inmunológico de la persona al momento de la infección, al igual que en la hepatitis B, ¿verdad? Todo el curso de la enfermedad, tanto de la fase aguda como de la fase crónica, va a depender del estado inmunológico en el que se encuentra el paciente. El modo de transmisión del citomegalovirus, perdón, dice que es por contacto sexual durante la lactancia, productos hematológicos o trasplantes. También ocurre de persona a persona, por ejemplo, en la guardería, o incluso puede ser congénita. Este es creo que uno de los que más se parece a lo que es el virus de la hepatitis B, ¿verdad? En aspectos de la transmisión. ¿Por qué? Porque uno, la madre se lo puede pasar a su bebé, también se puede pasar por contacto sexual, eh, cuando que dice de que se puede transmitir en las guarderías, nos está indicando de que la susceptibilidad de este virus también es en general, ¿verdad? Va desde bebés recién nacidos hasta personas de la tercera edad y tampoco como que tiene una preferencia de sexo, no respeta sexo, va de tanto hombres como mujeres. Luego tenemos lo que es el tratamiento. Aquí lo vamos a dividir tratamiento para la hepatitis B aguda y tratamiento para la hepatitis B crónica. En el caso de la hepatitis B aguda, no siempre va a haber, o sea, no hay un tratamiento en sí, o sea, no siempre lo va a haber, ya que pueda que presente o no síntomas. Y si presenta síntomas, va a ser tratamiento para causar estos síntomas, no en sí un tratamiento específico para la hepatitis B aguda. En el caso contrario de la hepatitis B crónica, ¿verdad? Que aquí sí hay un tratamiento específico. Por ejemplo, tenemos lo que es el interferón. Este fue el primer fármaco aprobado para tratar las complicaciones de la hepatitis B crónica, pero este en la actualidad ya no se recomienda, ya no se receta debido a los efectos secundarios que este produce y sobre todo porque ha sido mal tolerado. La vía de administración de este fármaco dice que es subcutánea. La dosis que se le va a poner es de 5 millones de unidades 3 veces
por semana. Luego dice de que el tiempo que dura este tratamiento es de 48 a 52 semanas, tiene un periodo bastante largo. Dice que reduce la carga viral, la reduce menor a 105 a 106 viriones por mililitro. Entonces, quiere decir que no la reduce tanto, ¿verdad? Y pues como les mencionaba, es mal tolerado. En los efectos secundarios que este produce es alopecia, exantema, diarrea, insensibilidad y hormigueo de las extremidades. Otro de los síntomas que se menciona que produce este fármaco, pero que no es muy mencionado, es de que puede haber pequeñas pérdidas de la memoria en las personas. Pero como les menciono, este síntoma solo lo menciona en unas bibliografías y en otras no. Y pues esta es la presentación de este fármaco. También tenemos lo que es la amibudina, que este fue el primer análogo en ser aprobado en los Estados Unidos, ¿verdad? Este es un fármaco muy eficaz y potente para tratar lo que es el virus de la hepatitis B crónica. La vía de administración de este es oral. La dosis es 100 miligramos diarios. El tiempo del tratamiento es de 48 a 52 semanas. Dice de que reduce una carga, solo pueden observar la diferencia, dice de 5.5 log de 10 réplicas por mililitro, ¿verdad? Lo reduce considerablemente. Y esta, a diferencia del anterior, este sí es bien tolerado y este es uno de los que más se recomienda, que más se receta. En los efectos secundarios que sí produce, este no siempre produce efectos secundarios, ¿verdad? Dice que es de tipo clínico y de laboratorio, que generalmente la mibudina son insignificantes, que lo más que puede presentar es un pequeño dolor de cabeza, náuseas por un periodo de tiempo corto, y no es tanto, ¿verdad? Y esta es la presentación que este trae. Luego tenemos otros dos fármacos que es el adenofovir dipivoxilo. Este dice que se utiliza poco para tratar la hepatitis B crónica debido a que no reduce, a que su tiempo de acción es muy lento y que no reduce rápido lo que es el ADN del virus. Por eso este fármaco no es considerado como de primera línea, ¿verdad? La vía de administración de este es oral, se da una dosis de 10 miligramos diario y dice que el tiempo del tratamiento es mayor o igual a 48 semanas. Reduce una carga viral, dice que es cerca del 3.5 a 4 log de 10 copias sobre milímetros. Entonces, sí reduce, pero no es tanto como el anterior. Dice que bien tolerado, pero al estar consumiendo este fármaco, es importante que tenga una medición periódica de la creatinina, ¿verdad? Porque altera los niveles de esta. En los efectos secundarios dice que puede dar debilidad, dolor de cabeza, diarrea, gases, indigestión, dolor de garganta, secreción nasal y sarpullido. Al contrario que la lamivudina, si pueden observar, este sí presenta síntomas que sí pueden ser bastante considerables, pero pues no siempre los presenta. Luego tenemos el otro que es el entecavir. Dice que el entecavir es el más potente de todos los antivirales contra la hepatitis B crónica. Y al igual que la lamivudina, este también es bastante tolerado. Al igual que la lamivudina, también es uno de los más utilizados. Esos dos fármacos son los más utilizados para tratar las complicaciones de la hepatitis B crónica. La vía de administración de este también es oral. Como dice que es bastante potente, ¿verdad? La dosis diaria de este solo son 0.5 miligramos. El tiempo del tratamiento dice que es mayor o igual a 48 semanas. Eh, ¿Cuánto reduce la carga viral? Dice que no es detectable, pero que por lo general, o sea, eh, haciéndolo en aproximaciones, dice que reduce menor a 300 copias sobre mililitros según las pruebas PCR. Entonces, esto
ayuda bastante al paciente y dice que es bien tolerado. Los síntomas que puede presentar este, aunque casi no presenta por lo general, pero sí puede presentar, dice que es dolor de cabeza, insomnio, fatiga, mareo, somnolencia, náusea, vómito, diarrea y malestares gastrointestinales. Si este fármaco llega a, digamos de que están estos dos fármacos, ¿verdad? Y cogieron de elección este para tratar a un paciente, entonces, y si este fármaco comienza a presentar todos estos síntomas, pues lo cambian para lo que es la lamivudina. Y también tenemos otros dos fármacos que es la telvibudina. Dice que esta es muy similar al entecavir, pero que este es de acción un poco más lenta y no se recomienda como tratamiento de primera línea, porque para tratar las complicaciones de la hepatitis B crónica, lo que se está buscando es que la reducción del ADN de este virus se reduzca rápido, ¿verdad? Entonces, pero si el fármaco no hace esa función, entonces es como que se van descartando. La vía de administración de este es oral, la dosis es de 600 miligramos diario, el tiempo del tratamiento es mayor o igual a 52 semanas y reduce el menor a 300 copias sobre mililitros, ¿verdad? Entonces, sí es considerable, pero se tarda en reducirlo. Luego dice que sí es bien tolerado y los malestares que puede presentar, los efectos secundarios o malestares que puede presentar, mareo, cefalea, tos, diarrea, aumento de las lipasas sanguíneas, náuseas, dolor abdominal, erupciones y fatiga. Cuando entran a lo que es la fatiga, este fármaco también puede generar episodios de ansiedad. No son muy comunes, pero también los puede generar. Por lo que también uno de esos es por los factores de que no es muy recomendado. Y luego tenemos el tenofovir, que este tenofovir es un potente antiviral. Este también se utiliza para combatir lo que es el virus del VIH y que también es muy potente para suprimir el ADN de la hepatitis B crónica. El tenofovir, su vía de administración es oral. La dosis que se da son 300 miligramos diario. El tiempo del tratamiento es mayor o igual a 48 semanas. Dice de que no se han detectado en sí cuánto es la carga viral que este reduce, pero de que en los aproximados dice que es menor a 400 copias sobre mililitros. Por lo general a todos los fármacos que no se les detecta en sí cuánto reduce la carga viral, no son muy recomendados, ¿verdad? Porque lo que nosotros vamos buscando es darle al paciente un tratamiento que sea eficaz y que en promedios estadísticos en investigaciones con otros pacientes se vea de que ha dado buenos resultados. Pero si no tenemos en sí un valor exacto de cuánto le vamos a estar reduciendo de carga, ya sea diaria o por horas o semanal, entonces como que es un poco arriesgado, ¿verdad? Y dice que este se tolera bien, pero que también se recomienda la medición de la sérica de la creatinina, porque también puede dar, no puede ser, la mayoría de veces dan alteraciones en ella. Entre los efectos secundarios de este dice que es acumulación de ácido láctico en la sangre, trastornos del hígado y nuevos trastornos de los riñones o empeoramiento de los existentes, incluso insuficiencia renal. Por ello, este no es un fármaco que se va a utilizar de primera línea o tan recomendado para tratar lo que son las complicaciones del virus de la hepatitis B crónica. Este sería más que todo una opción, digamos, de que si el paciente no está presentando mejoría con los otros fármacos o presenta muchas reacciones adversas a los fármacos anteriores, pues entonces este sería una elección para tratamiento.
pero no siempre va a ser recomendado y tampoco es de primera línea. Luego pasamos a lo que son las complicaciones de la hepatitis B. Las complicaciones en sí, porque anteriormente les mencioné complicaciones, pero no eran las complicaciones en sí de la hepatitis B. Dice de que durante la fase prodrómica de la hepatitis B aguda aparece el 5 al 10% de los individuos un síndrome similar a la enfermedad del suero, y dice que esta enfermedad del suero se caracteriza principalmente por artralgias, que como ya les había mencionado son dolores en las articulaciones sin presentar inflamación. También puede estar presente pequeñas erupciones y el angioedema. Este angioedema es inflamación en el cuerpo, pero por lo general se da en el rostro. Si pueden observar aquí a una señora que tiene los párpados bastante inflamados y el rostro en general, ¿verdad? También dice que en raras ocasiones se puede presentar lo que es la hematuria y la proteinuria, que es que las células plasmáticas se acumulan en el riñón y la orina se presenta en tono rojo, bastante intenso, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es la complicación más grave y más temida, pero que es la más característica de la hepatitis B crónica, ¿verdad? Que es el carcinoma hepatocelular, cáncer de hígado. Este dice que del 2 al 8% de los pacientes cirróticos son muy propensos a padecer esta enfermedad. Y también nos menciona de que estadísticamente este es la principal causa de muerte en los pacientes cirróticos, y que también esta complicación es propensa en personas que ya tienen un padecimiento crónico anterior, no necesariamente del hígado, sino que puede ser una insuficiencia renal o otra enfermedad crónica. Entonces los hace muy propensos a padecer esta complicación grave y que puede ser mortal, ¿verdad? En el pronóstico, nos dice de que en muchos pacientes la recuperación clínica se completa de 3 a 6 meses en un cuadro agudo, ¿verdad? Que por lo general no presenta complicaciones. En la hepatitis B aguda, el 95 al 99% de los pacientes sigue una evolución favorable y se recupera por completo. En el 1 al 2% de los adultos con buena respuesta inmunológica o inmunitaria con hepatitis B aguda surge una forma crónica, pero esos pacientes son los que ya tienen una enfermedad crónica anterior a la exposición del virus de la hepatitis B, ¿verdad? Y también nos menciona de que la evolución de la hepatitis B crónica es variable y las secuelas son cirrosis, insuficiencia hepática y carcinoma hepatocelular. La tasa de mortalidad a 5 años es de 0 al 2% en sujetos sin cirrosis y de 14 al 20% a sujetos con cirrosis compensatoria, y que del 70 al 86% después de la descompensación. Entonces quiere decir de que el pronóstico en un cuadro crónico de hepatitis B, si no hay un sistema inmunitario alto, es muy probable de que el paciente desarrolle complicaciones y lo pueda llevar a la muerte. En la prevención y el control dice de que hasta 1982 la prevención de la hepatitis B consistía en la inmunización pasiva, que solo había una vacuna. Solo esa vacuna es la que le daba la inmunización a las personas y que no estaba disponible para todo el público. La profilaxis contra la hepatitis B previa a la exposición en situaciones de exposición frecuente, se recomienda 3 inyecciones intramuscular en el deltoides, no en el glúteo, de vacuna contra la hepatitis B en los meses 0, 1 y 6 meses. Las personas que están más expuestas a este virus, o que aquí los mencionan en situación de riesgo, son, digamos, el personal de salud, bomberos, policías, drogadictos, personas que tienen una enfermedad crónica, entre otros, ¿verdad? Todas estas personas son a las que se recomienda inmunizar
previos, o sea, para no arriesgarlos pues a que se contagien, ya que este sería, por ejemplo, hablando del personal de salud, digamos de que hacen un examen a un paciente, pero no saben de que todavía no han detectado que este paciente es portador del virus y desgraciadamente se pinchan, entonces aquí pues ellos se van a infectar, entonces se busca eso, inmunizar al paciente por si llega a pasar un accidente de estos, él tenga defensas de cómo combatir este virus. Y también dice de que en el embarazo no se supone una contraindicación para recibir la vacuna, entonces que es seguro aplicar la vacuna a una señora embarazada. Aquí tenemos lo que es el esquema de vacunación, el actual. Esta vacuna se aplica en el recién nacido a las 24 horas de que él nació. ¿Verdad? También a los 18 meses se da un refuerzo junto con la hexavalente, ¿verdad? Que esta es una vacuna que previene la difteria, la tosferina, la influenza y la hepatitis B, entre otras vacunas, ¿verdad? También dice de que a los adultos mayores o a las personas que son vulnerables a infectarse con el virus de la hepatitis B, también se les aplica la inyección, ¿verdad? Entonces, aquí es la primera, luego está el primer refuerzo y esta es solo por precaución. Y por último tenemos lo que son cómo prevenirnos, o cómo cuidarnos para no infectarnos con el virus de la hepatitis B. El primero dice de que el uso de condones en relaciones sexuales seguras. Si no se tiene una pareja estable o si se tienen parejas ocasionales, se recomienda usar condones, ya que no solo nos estamos protegiendo de contraer el virus de la hepatitis B, sino que se está protegiendo de contraer muchas enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Muchas enfermedades que no tienen cura. Luego dice vacunas para prevenir la hepatitis B, es la inmunización. Eh, por lo general, muchas madres ya no creen en las vacunas, ¿verdad? Y pues el niño sí tiene la primera vacuna, pues porque en el hospital se la pusieron cuando él nació, pero estas madres no llevan el control de la cartilla de vacunación de sus hijos, ¿verdad? Entonces, no son conscientes de que les están causando un grave daño a futuro a sus hijos. Luego dice revisar que el material para tatuajes o piercing esté esterilizado o sea desechable. Por ejemplo, en el aspecto de los piercing, muchos grupos de amigos se reúnen y se los hacen ellos mismos en sus casas, ¿verdad? Ellos no tienen que hacérselo con una sola aguja. Cada uno del grupo tiene que tener su propia aguja con la que se va a hacer la perforación, ¿verdad? Y luego con el aspecto de los tatuajes, ya sea un tatuaje pequeño, grande, del tamaño que sea, siempre tienen que verificar de que el establecimiento donde se lo van a ir a hacer o la persona que se lo va a ir a hacer cumple con todos los requisitos que se establecen, ¿verdad? Todos los requisitos de higiene, porque aquí no solo se pueden infectar con el virus de la hepatitis B, también se pueden infectar con muchas otras enfermedades. Luego dice no compartir material para el uso de drogas como jeringas o frascos intranasales. Esto es más que todo con los grupos de droga, las personas que se drogan y que se las inyectan o las inhalan, ¿verdad? Ellos se ponen en grupo y porque están apresurados, por el efecto de las drogas o por la necesidad que ellos tienen, no es que cada uno va a tener su propia aguja, no, sino que llenan una jeringa y ahí se están inyectando. Con esa jeringa tienen que cumplir todo ese círculo de personas, entonces ellos también son muy propensos a contraer el virus de la hepatitis B. Luego dice usar materiales de manicura individual. No solo de manicura, también lo que son las pinzas, el material que es para extraer espinillas. Es muy importante que sea de uso personal. Hablando del material para la manicura, ¿verdad? Lo recomendable es que cuando uno va a un salón de belleza, pues llevar a su propio material, ya sea el alicate, el corta uña, ¿verdad? Más que todo, o unas pincitas. Pero
rara vez alguien va a hacer eso, ¿verdad? Solo se espera de que el establecimiento tenga una esterilización adecuada de esos materiales. Y luego dice que evitar el contacto con los fluidos infectados, por ejemplo, la sangre. Este, nosotros, por ejemplo, hay un accidente y nosotros vamos a ayudar, digamos que la persona está raspada y vamos a ayudar, o tiene alguna lesión, perdón, entonces tenemos que tener nuestro debido cuidado, usar guantes y si no tenemos, pues limpiar con algo las superficies y que no estemos nosotros expuestos a contraerla. Pero otra de las medidas muy importantes a recomendar es que nos cuidemos tanto de todo, de nuestro ambiente, cuidémonos sobre todo con las parejas sexuales que se va a tener, pero sobre todo alimentémonos bien, cuidemos mucho nuestro sistema inmune, porque muchas enfermedades, el curso de muchas enfermedades depende de cómo nosotros estemos, cómo nuestro sistema perdón, esté. Si tenemos un sistema inmune fuerte, vamos a superar cualquier enfermedad, ¿verdad? No vamos a tener muchas complicaciones. Entonces, esta ha sido mi participación. Muchas gracias por la atención.